Hola, Dios te bendiga. Aquí te saluda Joycer Medina y te doy la bienvenida a esta nueva enseñanza. Es hora de pasar tiempo con Dios a través de las Escrituras. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera bienaventuranza que Jesús enseñó en su Sermón del Monte en Mateo 5:3, en donde nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy vamos a hablar y aprender mucho acerca del reino de Dios, acerca de la cultura del reino de los cielos. Quiero que prestes mucha atención porque vas a aprender muchos principios bíblicos y vas a aprender mucho acerca de la manera en la que se rige el reino de Dios. Recuérdalo siempre: toma lo bueno, desecha lo malo. No tengo la verdad absoluta, pero de lo que Dios me ha dado te comparto el día de hoy. ¿A qué se refiere Jesús cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu? Lo primero que tenemos que hacer es definir esa palabra pobres en el griego. La palabra para pobres en el griego que se está utilizando en Mateo 5:3 es la palabra tojos, y su traducción sería como un mendigo, alguien que está en profunda necesidad, alguien que clama por la necesidad que tiene. Literalmente significa un mendigo, y figuradamente también hace referencia a alguien humilde. Humilde en el sentido de que reconoce su bajeza, reconoce su propia miseria. Y bajo este reconocimiento es que se humilla a sí mismo y clama por su necesidad. Entonces, en esencia, los pobres en espíritu son todas aquellas personas que reconocen la profunda necesidad que tienen de Dios, estando conscientes de su miseria, estando conscientes de que separados de Dios viven en una profunda miseria y solamente Dios puede llenarlos. En Génesis 3:7, luego de que Adán peca en el huerto del Edén y sus ojos son abiertos, él se da cuenta del estado de desnudez en el que se encuentra su mujer y él mismo. La desnudez en la Biblia está asociada al estado de pecado, a la bajeza y la miseria en la que el hombre se encuentra cuando todavía no ha sido redimido. Y en un intento bastante inútil e inservible, Adán intenta cubrir él mismo su propia vileza, su propia bajeza, la propia miseria en la que él se encuentra, cosiéndose hojas de higuera, y se hizo unos delantales para él y su mujer. Y decimos que es un acto bastante inútil porque la Biblia te enseña que el hombre no puede vestirse a sí mismo. El hombre no puede cubrir a sí mismo su vileza ni su desnudez. El hombre no puede cubrir él mismo su pecado. En Génesis 3:21 tú lees que Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y él mismo los viste. Y si prestaste atención, ellos ya estaban vestidos antes de esto con los delantales que se hicieron con las hojas de higueras. Pero acá Dios está mostrando que el único que puede vestir y cubrir la miseria, cubrir la desnudez del hombre, es Dios mismo. El hombre no puede cubrir su miseria, no puede cubrir, tapar su pecado delante de Dios. Si leemos en Apocalipsis 3:17, cuando Jesucristo está reprendiendo fuertemente a la iglesia de la Odisea, porque eran tibios, no eran ni frío ni caliente. Y lees en el versículo 17 que Jesús les dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Subraya eso, porque estamos analizando el término de pobre en espíritu, entendiendo que un pobre en espíritu es alguien que reconoce que tiene una profunda necesidad de Dios. Y en ese versículo 17 de Apocalipsis 3, Jesús les dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo delante de los ojos de Jesús. Entonces es importante entender que el pobre en espíritu no es aquel que lo es en un sentido netamente socioeconómico, que ciertamente bajo el contexto grecorromano en el cual Jesús estaba enseñando en sus tiempos, ciertamente abarcaba una parte de cierto, pero es mejor entender al pobre en espíritu como lo es en esencia. Y en esencia es alguien que tiene una necesidad profunda de Dios debido a la condición en la que se encuentra. Salmos 9:9 dice que Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. De la misma forma en que Salmos 68 del 5 al 6 dice
y presenta a Dios como padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios desde su santa morada, y que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y esto es muy importante porque Dios en la Biblia se presenta como el amparo, el refugio, el defensor de un cierto grupo de personas que se encuentran en posición vulnerable. Tú habrás leído en muchas partes de la Biblia acerca de la viuda, el huérfano, el menesteroso, el extranjero, el pobre, el ciego, el manco, el paralítico, y todos ellos tienen un denominador común. Y este denominador común entre todos ellos es que todos ellos son en esencia pobres en espíritus, con la ligera variación de que cada uno es un pobre en espíritu con matices distintas o con necesidades diferentes. Cuando yo te hablo de este concepto de matiz que utilizo para explicar este punto, la matiz es la leve variación en tono, color o luminosidad que puede tener algo, como por ejemplo un color. Cuando yo te hablo de azul cielo, azul marino o azul turquesa, te estoy hablando de 3 tonos distintos de azul. Pero la esencia común que tienen los 3 es que los 3 son azules, con diferentes tonos y matices. Cuando la Biblia te habla del huérfano, la viuda, el ciego, el paralítico, el menesteroso, todos son pobres en espíritu porque todos los unen el factor denominador común, que es que tienen una necesidad de distinta índole. El huérfano carece de ese sustento, amparo y protección parental. La viuda, al no tener a su esposo, carece de esa provisión y sustento que el marido en los tiempos bíblicos y según el diseño de Dios provee. El paralítico, que no puede caminar, por ende no puede trabajar, tiene una gran dificultad para ganarse la vida y está en profunda necesidad. Lo mismo si hablamos del ciego, del cojo o el manco. Cada uno tiene una necesidad específica que hace su vida un poco más difícil. Y es allí de que Dios se presente como el amparo de todos aquellos afligidos que tienen una profunda necesidad en su corazón. Tú lees en Lucas 4:18 cuando Jesús lee el rollo del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Todo este grupo de personas, en esencia, todos son pobres en espíritu. Podríamos decir que es un grupo marginalizado socialmente y de cierta manera también religiosa y espiritualmente, y del cual Dios se presenta como el amparo y el refugio de ellos. Y vamos a aprender mucho más acerca de cómo se maneja la cultura del reino de Dios. Dios dice en Isaías 57:15 que Él habita en la altura y la santidad, y a su vez con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y lo que tenemos que ir entendiendo acerca del funcionamiento de Dios y cómo se rige la cultura de su reino es que en la cultura del reino de Dios, el necesitado toma la mayor prioridad. Toma mayor prioridad a los enfermos sobre los que están sanos, los ciegos sobre los que ven, los paralíticos sobre los que caminan, los sordos sobre los que escuchan, los mudos sobre los que hablan, los que lloran sobre los que ríen, demostrando que en la cultura del reino de Dios, vuelvo y repito, toma mayor prioridad aquel que está necesitado. En Mateo 11, del 1 al 5, cuando Juan el Bautista está en la cárcel y manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o si esperaban a otros, la respuesta de Jesús es clave. Jesús les dice: vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y es que todas las obras de sanidad que hizo Jesús para con este grupo de personas, vamos a encerrarlos en el sentido general, pobres en espíritu, esas obras demuestran claramente la cultura del reino de Dios, que es la siguiente: que bajo la cultura del reino de Dios no existen los necesitados desamparados, ni existen bajo la cultura del reino de Dios necesidades que no estén cubiertas. Porque ya hemos aprendido que en relación a Dios y su reino, los necesitados tienen prioridad mayor y Dios se presenta como el amparo de ellos. Jesús manifestó el reino de Dios. Eso quiere decir que el que recibe a Jesús, el reino de Dios viene a él.
Y como ya hemos aprendido que bajo la cultura del reino de Dios no existen las necesidades no cubiertas y que toda necesidad es suplida, eso significa lo siguiente. El que tiene hambre, Jesús le dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre jamás. El que tiene sed, Jesús le dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que es ciego, Jesús le dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y para que los que ven sean cegados. El que es paralítico, Jesús le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el que está muerto, Jesús le dice, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la esencia de la cultura del reino de Dios. Y es exactamente bajo este entendimiento que el salmista en Salmos 86:1 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. El salmista apela a Dios bajo su condición de necesitado, bajo su condición de aflicción. Y Dios y el reino de los cielos está precisamente para vendar a aquellos de corazón quebrantado, aquellos que ya sufrieron bastante por las consecuencias del pecado con el cual están cargados. Y la carga del pecado ciertamente aflige al hombre. Y esto es una realidad en la que tarde o temprano las personas se van a topar. Que el pecado, el estado de pecado en el que se encuentra, los mata, los aflige y pesa. Y es una carga muy fuerte sobre ellos. Y es la carga precisamente de la cual Dios los hace descansar cuando reciben a Cristo Jesús. Y habíamos mencionado que el pobre en espíritu también, dentro de esta palabra en el griego tojos, también hace referencia al carácter humilde de este pobre. Porque la humildad radica en la humillación que el pobre en espíritu hace de sí mismo. Humillación que va cuando quebrantamos o quebranta el pobre su orgullo y altivez al reconocer la necesidad que tiene. Porque si analizamos nuevamente ese término, me habla de un mendigo. Y si nosotros podemos pensar conscientemente a ponernos en una situación hipotética en donde tenemos una profunda necesidad. Y ahí se va a presentar ese orgullo tan fuerte que te impide salir y gritar a los cuatro vientos de que tienes una necesidad. Ese es el orgullo que te va a impedir decir y gritar que necesitas ayuda. Precisamente porque en eso consiste ese orgullo. No quiere humillarse, no quiere hacer saber que está mal. Y la esencia del pobre en espíritu es que fue tanto la necesidad, es tan latente la necesidad que tiene y tanto que lo aflige, que él se humilla y rompe esta barrera del orgullo y grita a los cuatro vientos, estoy mal, Dios te necesito, necesito que tú sacies esta hambre que tengo, esta hambre de ti, necesito que tú calmes mi dolor y solamente tú puedes saciar esta necesidad. Por eso hablamos que el pobre en espíritu tiene esta esencia de humildad en el sentido de humillación. Y esta esencia no debería cambiar en nuestros corazones. En Miqueas 6:8 Dios nos ha declarado lo que es bueno y lo que pide de nosotros. Solamente es hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Este segundo punto de amar misericordia es algo que tiene que ser característico de nosotros, porque misericordia en primer lugar fue lo que nosotros experimentamos de parte de Dios para con nosotros. Y cuando nosotros pasamos por esa experiencia de que Dios cubrió nuestra desnudez, de que Dios nos sació, nos dio alimento, nos dio pan espiritual, éramos unos pobres desventurados, miserables, muertos en nuestro pecado, y Dios con todo y eso nos vistió con misericordia y con una gracia hermosa salvífica. Bajo esta experiencia en la que nosotros debemos también manifestar esa cultura del reino de Dios al mostrar misericordia y compadecernos por aquellos que sabemos que necesitan que sus desnudeces sean cubiertas. Y si hablamos de humildad en relación a Dios, humillarnos delante de Él, y si entendemos que el reino de los cielos es de aquellos pobres en espíritu que tienen esta esencia de humildad, entendemos ahora el pasaje de Filipenses 2 del 5 en adelante, donde se nos habla de la humillación de Cristo Jesús, en donde nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Podemos leer en todo ese pasaje y ver
que gracias a esta humillación total y plena y este reconocimiento de Jesús, de su profunda dependencia y necesidad de Dios, habiéndose él despojado completamente de toda su gloria y majestad, ahora entendemos por qué en este reino de los cielos Él es el Rey de Reyes, porque nadie se va a humillar más profundo ni de tal manera como lo hizo Jesús. Y es que en este acto de humillación mismo de Jesús, Jesús está manifestando la esencia de la cultura del reino de los cielos. Segunda de Corintios 8:9 nos dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, mediante su pobreza, fuéramos enriquecidos. Fíjate que Jesús, siendo rico, no necesitaba nada, pero los pobres, los miserables, los desventurados, éramos nosotros, los que estábamos desnudos, y Él pierde su riqueza para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Te das cuenta cómo manifiesta la esencia de la cultura del reino, en donde el necesitado, delante de los ojos de Dios, tiene una prioridad tan grande? Porque nosotros éramos los que necesitábamos la salvación. Nosotros éramos los que estábamos en esa postura de profunda necesidad. Y fíjate cómo Dios entregó algo, perdió algo para que tú y yo ganáramos. Esa es una esencia muy característica en el reino de Dios, en donde no importó tanto yo, no tanto como mi prójimo o mi hermano, sobre todo si es Él quien está en necesidad. Y si hablamos del pobre y el humilde en espíritu, también tenemos que hablar de su antagonista, del cual la palabra nos habla bastante. Lo contrario a un pobre en espíritu sería un altivo y un orgulloso, del cual la palabra nos habla mucho. Fíjate que el Salmos 10:4 me dice que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y fíjate que esta palabra para malo que encontramos en este versículo en el hebreo es la palabra rasha, y su significado en hebreo tiene que ver con un impío, con un criminal, un condenado a muerte. Tiene que ver literalmente con alguien que vive como si Dios no existiera. Por eso no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, y por eso Él da rienda suelta a toda su impiedad y toda su maldad perversa. Y hablando de esta altivez, esta es la altivez y el orgullo en la que el ser humano por naturaleza está en posición a Dios. El ser humano cree que puede vivir y arreglárselas como si Dios no existiera. Por eso es que naturalmente el ser humano no quiere creer en un Dios al que tiene que darle cuentas. Y esta es la arrogancia en la que se encuentra la criatura, que quiere vivir separada de su creador. La criatura quiere creer que no tiene un creador, no tiene un dueño, y cree que se formó a sí misma. Este es el hombre promedio común que no busca a Dios y que todavía no tiene una relación restablecida con el Padre a través de Jesús. Y fíjate que hablando de la altivez, en Proverbios 6 del 17 al 19, de las 6 cosas que abomina Jehová, la que se encuentra en primer lugar son los ojos altivos. El salmista en Salmos 18:27 dice: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Qué curioso y qué sencillo que la salvación de Dios es para aquel afligido que reconoció y por ende se humilló delante de Dios y reconoció que necesita de Dios. Entonces podemos decirlo de una manera sencilla, aprender que la salvación de Dios es para todo aquel que reconoce que le necesita. Y esto en sí ya implica la humillación de arrepentirnos de nuestro pecado, darnos cuenta del estado bajo, miserable en el que nos encontramos, y de esa manera el Espíritu Santo, al convencernos de pecado, también llevarnos a Cristo, llevarnos a la necesidad de un Salvador, llevarnos a la necesidad de que Dios sea quien cubra nuestra miseria. Y qué triste que aquel altivo, orgulloso, que nunca se humilló bajo la poderosa mano de Dios, por ese orgullo tan macabro y perverso, se pierda de toda una eternidad con su Creador, que simplemente quería salvarlo. Porque esto es una verdad que no podemos ocultar. Isaías 2:11 nos dice que la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres también será humillada.
Veamos este ejemplo de altivez, arrogancia y soberbia en una parábola que Jesús nos habla en Lucas 18 del 9 al 14, la famosa parábola del fariseo y el publicano. Presta atención al versículo 9, cómo empieza esta parábola diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo. Y ahí Jesús procede a contarnos la parábola diciéndonos que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano o recaudador de impuestos. Y fíjate cómo el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: Señor Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, pecadores, ladrones, injustos. Ni siquiera soy como este publicano. Y fíjate y presta atención a la arrogancia. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Pero mira la actitud del publicano, quien estando a lo lejos ni siquiera podía levantar los ojos al cielo. Imagínate el sentido de vergüenza y la convicción del pecado que tenía, que delante de la santidad de Dios, él se golpeaba su pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y Jesús nos dice que este último fue el que descendió justificado delante de Dios, porque este fue el que se humilló y reconoció su bajeza, su miseria, reconoció su pecado y la necesidad que tenía de salvación de parte de Dios, la necesidad que tenía de la misericordia y el perdón de Dios. Este fue el pobre en espíritu, en contraposición con el fariseo, quien por su altivez creía que él era limpio delante de los ojos de Dios. Qué orgullo y qué altivez tan perversa, qué condición tan deplorable la del ser humano que todavía no se ha humillado delante de la poderosa mano de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa con el tema de los ricos? ¿Qué pasa con el tema de las riquezas? Bajo esta última perspectiva vamos a finalizar este estudio porque tenemos que abordar este punto que es muy importante e interesante. Cuando tú lees el mismo Sermón del Monte en Lucas 6, versículo 20, la manera en la que lo registra Lucas lo resume a solamente 4 bienaventuranzas. Pero a esas 4 bienaventuranzas, él también registra los 4 ayos que Jesús habla y expresa, y estos son un contraste, y esto va a ser clave para entender el tema del rico y las riquezas. Los ayos de Jesús son un contraste que van en contraposición o hacen contrapeso a las bienaventuranzas que él expresa. Lo vamos a aprender despacio. Cuando nosotros leemos en Lucas 6:24, dice: ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lees en Lucas 6:25 y dice: ay de los que están saciados, porque tendréis hambre. Y ay de vosotros los que reís, porque lamentaréis y lloraréis. Vamos a hacer una pausa. Cuando tú lees en Mateo 5, cuando tú lees el Sermón de la Montaña, allí, en el registro de Mateo, cuando tú lees: bienaventurados los pobres en espíritus, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, esa palabra en el griego también hace referencia a un humilde. Cuando lees bienaventurado, los que tienen hambre y sed de justicia, estos 4 tipos de poblaciones o personas te están haciendo referencia en esencia a los mismos pobres en espíritu, pero acuérdate, con diferentes matices. La primera bienaventuranza de Jesús, la primera enseñanza clave del reino de los cielos: bienaventurados los pobres en espíritu, dicho de manera general. Lo que viene a continuación: bienaventurados los que lloran, es decir, los que tienen el corazón quebrantado, afligido por las injusticias. Luego vienen bienaventurados los mansos, los humildes, que esto es una esencia, ya vimos, de un pobre en espíritu. Y también vemos que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, manifestando la característica esencial de necesidad que tienen los pobres en espíritu. Entonces tú ves como de manera general y categórica, ellos todos engloban la misma esencia de un pobre en espíritu, entendiendo que la cultura del reino de Dios, porque el Sermón del Monte
En el Sermón del Monte Jesús va a manifestar la cultura del reino de Dios, por eso es importante estudiarlo detenidamente. ¿Ves cómo entonces en estas bienaventuranzas se encuentra una esencia general? Lo bueno de estudiar bajo la perspectiva del registro que hace Lucas 6:24 en adelante es que cuando tú lees estos ayos presentan la contraparte o la contraposición de las virtudes que tienen aquellos primeros que son bienaventurados. Te los voy a explicar de una manera detenida. Si hablamos de que a los pobres en espíritu son bienaventurados porque ellos reconocieron la necesidad profunda que tienen de Dios y se humillaron delante de Dios. Por ende, al humillarse delante de Dios, reciben el reino de los cielos, recibiendo obviamente se da por entendido a Jesús como su Señor y Salvador, aquel que calma su sed, que calma su hambre, que quita su aflicción. Cuando Jesús habla de ay de vosotros los ricos, no está hablando, y la palabra nunca te habla, que el ser rico sea en sí mismo algo que está mal. Esto iría de hecho en contra de la Biblia, porque más adelante en este último punto te voy a mostrar cómo el varón justo, cómo los varones de Dios todos fueron prosperados y Dios quiere prosperarte. Más adelante lo vamos a desarrollar. Lo que está poniendo acá en Lucas 6:24 Jesús cuando dice ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, es que por el tema de las riquezas condicionan o generan un engaño muy fuerte y marcado en el ser humano. Porque las riquezas al ser humano le da una sensación de seguridad, una sensación de estabilidad, una sensación de poder y control, una sensación de satisfacción. Porque si tú puedes pensar por un momento en que tú tengas una fortuna incalculable, difícilmente podrías pensar que a ti te hace falta o te haría falta algo más o tuvieses necesidad de alguna u otra cosa. Y este es el engaño de las riquezas y esta es la desventaja y la posición tan delicada en la que se encuentran todos aquellos que se encuentran en una posición de tener muchas riquezas. Que es que por tener muchas riquezas y por ende tener esta falsa sensación de seguridad, de llenura, de plenitud, de que no necesito nada en contraposición con el pobre en espíritu, estos no buscan a Dios, porque su confianza está en las riquezas. Sienten que no necesitan de Dios, no necesitan pedirle absolutamente nada, porque el dinero en demasía tiene ese engaño, te da una falsa sensación de seguridad y poder muy fuerte, profundamente alimentado por la codicia y el deseo de la carne en el ser humano, que la carne siempre va a desear de manera descontrolada y perversa todo lo que es pecaminoso delante de Dios. Las riquezas en sí no están malas. Las riquezas en sí no es que sean malas. El problema con las riquezas es la codicia, la lujuria, la avaricia que producto de la naturaleza de la carne del hombre se desencadena ambiciosamente ante ellas. Y esto es un ídolo bastante fuerte y entronado incluso entre los hijos de Dios, y te lo voy a probar por la palabra para que entiendas mejor el peso de ese ay que dice Jesús en Lucas 6:24. Ay de los que son ricos. Te repito, no es que el ser rico esté mal, es que bajo la condición del rico, con el engaño que producen las riquezas, estos muy difícilmente reconocen o van a reconocer la necesidad que tienen de Dios. Si leemos en Deuteronomio 28 del 47 al 48, Dios advirtió a su pueblo acerca de las maldiciones que iban a venir a través de la desobediencia a Dios, indicando claramente que el pueblo, si no le servía, y tenían que tener cuidado con esto, no le servían a Dios de todo corazón. Y la razón la explica por la abundancia de bienes que ellos iban a tener.
porque este era el diseño de Dios para con la nación de Israel. Dios aparta a la nación de Israel para que ellos fueran una nación modelo, y Dios dice de la nación de Israel que ellos iban a ser cabeza y no cola, que ellos iban a prestar a muchas naciones, pero ellos nunca iban a tomar prestado de ellas. Ya vamos a hablar acerca de podríamos decir, esto es bastante discutible, pero este podría ser el mayor ídolo que está entronado en el corazón de los hijos de Dios y todavía no se han dado cuenta. Tú lees Job capítulo 31, versículo 24 al 25, y mira lo que dicen las palabras de Job. Dice: si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen. Si sigues leyendo, y luego lees en el versículo 28, dice: esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. El problema con las riquezas es que despiertan todo deseo de lujuria y codicioso, porque ellas te seducen con una falsa percepción de poder, seguridad y estabilidad, y te hacen negar al Dios soberano. Y esto es idolatría. Por eso es que acá cuando Job dice en Job 31 versículo 28, esto también sería maldad juzgada. Esa palabra para maldad en el hebreo es abón, y abón es iniquidad. Es lo que está pervertido, es el carácter moral pervertido, distorsionado en relación a Dios. Es la raíz de todo pecado, y es una iniquidad y es una perversidad profundamente aborrecible delante de Dios, porque invalida y niega al Dios soberano. En términos sencillos, es un ídolo que te hace perder la confianza en Dios y ponerla en lo tangible, en lo que puedes sostener, en lo que puedes tocar o en lo que puedes ver. Y esto es idolatría delante de Dios. Es por eso que en 1 de Timoteo 6:10 te dice el apóstol Pablo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero en sí mismo. El dinero en sí mismo es neutral, pero él despierta esa concupiscencia, como ese deseo que te seduce y te atrae fuertemente hacia aquello que puede hacer que en tu corazón despierte todo deseo de codicia. Y ya sabemos porque la palabra nos enseña que lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, es decir, porque sale del corazón. Y Jesús nos enseña en Marcos 7, 22 al 23 que del corazón salen los homicidios, los adúlteros, la codicia, la lujuria. Todo se gesta en el corazón. Esta palabra para codicia en el griego es pleonexia y se puede traducir como lujuria, avaricia o codicia misma. Esta es una palabra compuesta que consta de dos palabras en el griego. La primera es pleion, que significa más en cantidad o calidad, y la otra palabra es ejo, que significa tener. Entonces, en sentido general sería como tener más, tener mucho más. Fíjate que tan sutil la idolatría al dinero puede desplazar a Dios y con qué tanta facilidad. Muchas personas cuando tienen necesidad económica dejan los asuntos de Dios y se enfocan más en ir a hacer dinero para suplir su necesidad. Ya dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de ir a la iglesia, dejan de asistir a un asunto con Dios por ir a hacer plata, producto de la profunda necesidad que pueden tener. Pero acá queda demostrado que de cierta manera le están diciendo a Dios que Dios en sus vidas no es suficiente, que necesitan lo tangible, que necesitan el dinero que pueden ver y la seguridad que da el dinero de tenerlo como aquel que puede suplir su necesidad. Y desplazan completamente lo que sería el poner la confianza plena en la palabra de Dios, como cuando nos dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, hablando de las necesidades del diario vivir. O como cuando la palabra nos dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Qué terrible el engaño de las riquezas. La vida no consiste en lo tangible ni la seguridad que lo tangible te puede expresar o hacer sentir, como lo es la falsa seguridad que te da el dinero. Ahora entendemos por qué el salmista en Salmo 119:36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia.
Y tocante a esto Jesús dice en Lucas 12:15, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No solo de pan vivirá el hombre, nos enseña también Jesús, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, no nuestra confianza en los bienes materiales o en la provisión que tangiblemente podemos palpar, porque sabemos quién sustenta nuestra vida es Dios, pero necesitamos creer. En Marcos 10, del 17 al 25, hay una historia muy interesante de un joven rico que se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. Le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo que Jesús le responde, los mandamientos tú te sabes, no adulteres, no hurtes, no mates, no levantes falso testimonio, honra a tu madre y a tu padre, no defraudes, etc. El joven rico le contesta que esto él ya lo había hecho desde su juventud. Y Jesús le dice, una cosa te falta hacer. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, luego ven, sígueme y toma tu cruz. Luego de esto, la palabra nos dice que el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y dice la palabra que Jesús, mirando alrededor a sus discípulos, dijo, cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Y sus discípulos no entendieron, a lo que Jesús afirma y vuelve a expresar, vuelve a hacer la misma afirmación, pero con un poco más de amplitud, aclarando cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas. Aquí vemos el contraste, aquí vemos la esencia que lo hace antagonista al rico versus el pobre en espíritu. No es que el rico esté mal por el mero hecho de ser rico, sino más bien la esencia de la riqueza que te presupone o te atrae o te seduce con una falsa confianza que desplaza a Dios del corazón de la persona. Y analicemos un poco esta pregunta que en primer lugar hace el joven rico y la respuesta tan curiosa que le da Jesús, como esto de que para heredar la vida eterna tengo que vender todo lo que poseo. Vamos a analizarlo despacio. En primer lugar, sabemos por la palabra que la salvación no es por obra, que no se obtiene por ninguna obra o acción que tú hagas y que es un regalo de Dios por pura gracia. Analicemos en primer lugar la pregunta del joven rico. El joven rico quería saber qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. Si podemos hacer memoria, si estamos analizando en Mateo 5:3 de que el reino de los cielos es de aquellos pobres en espíritu, aquellos que reconocen su necesidad que tienen de Dios. Y a pesar de que el reino de los cielos y la vida eterna son dos conceptos que tienen matices distintas, podemos agarrar el mismo principio en relación al interés que tiene el joven rico en recibir la vida eterna y por ende también recibir el reino de Dios, porque el que recibe a Jesús, que es la vida, el reino de Dios viene a él. Entonces, si entendemos que el reino de los cielos es de aquellos pobres que reconocen su necesidad, presta atención a este término, presta mucha atención a este carácter de entender la necesidad que yo tengo. Porque te voy a poner un ejemplo. Si tú necesitaras un trasplante de corazón y el costo de esa cirugía son $300 millones, 300 millones de dólares que los tienes. Es una herencia que recibiste de tus abuelos. El punto es que esa es toda la riqueza con la cual tú cuentas y necesitas este trasplante de corazón. Yo estoy casi seguro de que tú no escatimarías ese dinero para pagarlo y por consiguiente prolongar tu vida a través de ese trasplante de corazón. ¿Y sabes por qué no lo escatimarías? Porque es una necesidad, es un asunto de vida o muerte. No es un simple deseo, no es un simple querer, es una necesidad, es algo esencial que es fundamental para la prolongación de tu vida. Y aquí está precisamente la clave, porque la respuesta que le da Jesús al hombre rico cuando dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tú sígueme. Esta respuesta que le da Jesús discierne la intención y le hace ver al joven rico que lo que él tenía en relación al interés por heredar la vida eterna
no era una necesidad, sino un simple deseo y un simple querer. Y allí tenemos que diferenciar categóricamente lo que es un querer y un deseo y lo que es una necesidad. Porque el deseo es un movimiento afectivo que expresa un anhelo, algo que te apetece. Pero eso que te apetece no necesariamente tiene que ser algo de vida o muerte, o no tiene que tener un carácter prioritario de fuerza mayor. Pero la necesidad es muy distinta. La necesidad tiene que ver con esa sensación de carencia de algo fundamental, de algo indispensable para la vida o para el correcto funcionamiento o para el correcto bienestar. Y ya hemos entendido que la bienaventuranza de los pobres en espíritu radica esencialmente en que ellos reconocen y están conscientes que tienen una necesidad latente de Dios. Y esto trasciende y va más allá que un simple querer. Porque el asunto con Dios y la vida eterna tiene que ser visto literalmente como una situación de vida o muerte. Y bajo la respuesta que da Jesús hace ver y descubrir que bajo la postura o bajo el interés del joven rico, el asunto de la vida eterna no era un asunto de vida o muerte. Era un simple deseo o un simple interés. Porque de la misma manera en la que si vuelves al ejemplo del corazón, en donde si tienes que dar todo tu dinero para una cirugía, trasplante de corazón, por motivo de que es un asunto de vida o muerte, lo mismo si verdaderamente tuvieras una concepción de la necesidad que tienes de Dios bajo el entendimiento de la miseria, de lo desventurado, de lo desnudo, de lo miserable que mi pecado me tiene, no escatimaría absolutamente nada para ganar, si se pudiera de alguna manera por obras, lo que sería la vida eterna, pasar de muerte a vida delante de Dios. La respuesta de Jesús simplemente pretendía probar hasta qué punto este joven rico se acercaba con la esencia de un pobre en espíritu que reconoce cuánto necesita de Dios y mucho más cuánto necesita de la vida eterna. Y esto sirvió para probar un punto con lo cual Jesús procede a explicar cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos aquellos que confían en las riquezas. O sea que el problema no está en la riqueza en sí mismo o en el ser ricos, pero no es menos cierto que los que tienen riquezas están presos bajo este engaño del cual ya hemos estado hablando, que las riquezas reflejan y seducen y atraen. Entonces, como conclusión y reflexión final en este último aspecto, no debemos asociar la pobreza social económica como un favoritismo de Dios por el mero hecho de que seamos pobres socioeconómicamente hablando, ni tampoco podemos asociar la riqueza o el ser rico con injusticia o con algo que esté mal delante de Dios, porque no es la esencia de lo que la palabra enseña. Y vamos a concluir enseñándote cómo los varones de Dios, el justo Dios, muestra en las características que deja saber del justo que es un varón próspero, que las riquezas lo siguen a él y que muchos varones en la Biblia fueron profundamente prosperados porque Dios quiere prosperarte y bendecirte. El problema, o mejor dicho, el tema con eso es que Dios te tiene que preparar para recibir cualquier tipo de bendición. Y una bendición tan peligrosa, dicho de alguna manera, como lo es la riqueza, más aún. Si miramos la vida de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, vemos la vida de Daniel, de Job, de David, de Salomón, todos ellos fueron varones profundamente prosperados, quien Dios les dio vacas, ovejas, yuntas de bueyes, oro, plata y etcétera. Incluso en los tiempos de Jesús, Jesús tuvo un discípulo, se nos habla de un José de Arimatea, que era miembro del concilio, miembro del Sanedrín. Y este era un varón justo, bueno y noble, que esperaba el reino de Dios. Y se nos dice que este era un varón rico. Y tienes estas dos palabras en la misma oración. Era un varón rico y era un varón justo delante de Dios. Confirmando que el ser justo o el ser injusto, el ser malo, pecador, impío delante de Dios o ser un varón justo no está exclusivamente directamente relacionado al factor de las riquezas o la pobreza, sino más bien el carácter interno moral de la persona en sí. Tú lees el Salmo 112 y te habla acerca de la característica del varón que teme a Jehová, el varón que es justo delante de él.
Tú lees el versículo 3 y dice que bienes y riqueza hay en su casa y que su justicia permanece para siempre. El varón justo que teme a Dios te lo presenta el salmista como alguien próspero. Pero si tú lees el versículo 9 de ese mismo Salmo 112, encuentras la clave de la esencia moral que te hacen entender por qué este es un varón próspero. Y es que este varón respeta un principio en la cultura del reino de Dios. Versículo 9 de Salmo 112 dice: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ves que en el versículo 3 te revela que Él tiene bienes y riquezas, y que en el versículo 9 reparte y da a los pobres. Y es este ciclo, este principio que Él respeta, que lo hace seguir recibiendo riquezas de parte de Dios, porque en el reino de los cielos, para Dios, el que tiene o el que recibe de Él es el que da. Y para yo recibir de Dios, el principio que Dios enseña en el reino de los cielos es dando, es sembrando. Entonces podemos concluir que no hay una asociación directa de la impiedad o la pecaminosidad con el hecho de ser rico meramente por el hecho de serlo, sino más bien por el deseo, la codicia, ese deseo distorsionado que del corazón, ese mal pensamiento, esa avaricia que del corazón del hombre nace. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a despojarnos y limpiarnos de toda avaricia y de toda codicia. Porque esta avaricia es la que me hace retener y dejar de brindar esa ayuda, teniendo yo bienes de este mundo, teniendo yo posibilidad económica. Es la avaricia y la codicia por el dinero la que me hace cerrar mi corazón y endurecer ante la necesidad de mi hermano. Y si yo teniendo bienes de este mundo, si yo teniendo dinero, veo a mi hermano pasar necesidad y yo cierro mi corazón, que no te quede ninguna duda, yo delante de Dios estoy teniendo un ídolo en relación a la riqueza y el dinero. El problema no estaría en el dinero en sí, sino en la codicia de mi corazón que yo no controlo y ni siquiera me doy cuenta. Entonces, hemos llegado a la conclusión y al final de esta enseñanza. Hemos hablado mucho. Hablamos en sentido general de esta esencia del reino de Dios. Espero que puedas meditar profundamente en cada aspecto y en cada matiz de esta enseñanza, porque hablamos de una manera bastante amplia, tocando varios puntos. Toma siempre lo bueno, desecha lo malo. Te ha hablado Joycer Medina. Nos vemos en la próxima enseñanza.